Cualquier, por favor, cualquier pregunta que ustedes quieran formular, me avisan. Bueno, dice, la figura representa un circuito eléctrico que es alimentado por una fuente de tensión de 9 voltios. ¿Qué es eso de la fuente de tensión? Es la pila o batería que está por acá. Esto, ¿sí? Esto es como la Duracell, ¿verdad? Tiene su polo positivo y su polo negativo y actúa a manera de bomba, ¿verdad? Bombea cargas eléctricas desde su polo positivo, las empuja a través de todo el circuito y esas cargas deben de retornar de alguna forma al polo negativo, ¿verdad? ¿Sí? Sí o sí. Esa es una ley del circuito, ¿verdad? Que tiene que salir la carga positiva del polo positivo y retornar al negativo por cualquier vía que sea posible. Entonces dice, L1 y L2 representan las llaves. Una llave abierta no permite el paso de corriente, o sea, es un interruptor, ¿verdad? ¿Sí? Las llaves son interruptores. Así como están estas llaves, no hay corriente, no puede pasar corriente por esta rama del circuito, ¿verdad? O sea, la corriente vendría por acá, y cuando trata de pasar acá, se detiene, es decir, no hay corriente en toda esta región. Así como está la llave, no pasa corriente porque esta llave no permite una trayectoria de retorno, ¿verdad? Entonces la corriente en esta resistencia es cero. Bien, si la llave estuviera cerrada, si acá hubiera una línea, ¿verdad? Entonces la corriente vendría por acá y tendría un camino de retorno hacia el polo negativo. Entonces ahí sí circula corriente. ¿Y qué pasaría con la otra? Pues lo mismo, la corriente vendría por acá, pero si está abierta, no pasaría corriente por ninguna de estas dos resistencias, solo por esta si esta estuviera cerrada. Bien, dice, sabiendo que la fuente, el voltímetro y el amperímetro y las llaves son ideales, ahora vamos a hablar de esto de ideal. Bueno, resulta que cuando hablan de ideal, en cuanto a los instrumentos de medición, lo que te están diciendo es que ellos no los tenés que tomar en cuenta a la hora de hacer tus leyes de circuitos. Es decir, los instrumentos de medición se descartan, no los tomo en cuenta para mi análisis, ¿verdad? Lo único que voy a utilizar de los instrumentos de medición es la lectura que ellos brindan, pero en sí yo no tengo que calcular nada en ellos, ¿verdad? No. En cuanto a los instrumentos de medición, no participan del circuito. De hecho, van a ver ustedes que a la hora de resolver el problema lo vamos a borrar esos elementos, ¿verdad? En los dos instrumentos de medición los voy a sacar. Bien, entonces dice, ¿qué valor de tensión indica el voltímetro cuando la llave L1 está abierta y la L2 está cerrada? Bueno, ya explicamos un poquito qué quiere decir eso. Después dice, ¿cuál es el valor de la resistencia R si el amperímetro indica una corriente de 25 miliamperios cuando la llave L1 está cerrada y la L2 está abierta? Bien. Me gustaría que nos tomáramos un momento en leer otra vez el problema, léanlo bien, así lo interiorizan mejor, ¿sí? Léanlo bien, por favor. Perdón. Puede ser como que no sabemos cuál es la llave que está abierta y cuál cerrada. Te lo dice el problema, te dice cuál está abierta y cuál está cerrada. Mira, en la primera parte Ah, en la pregunta, es verdad. te dice que L1 está abierta y L2 está cerrada.
y en la otra están al revés, ¿verdad? L es L1 cerrada y L2 abierta. Eso te lo aclara el problema, ¿ok? Ahí lo primero que haríamos sería graficar de nuevo con llaves abiertas y cerradas según lo que dice el problema. Tal cual, es así lo que tenemos que hacer. Bien, bien, perfecto. Muy bien, un segundito que voy a tomar la asistencia. Ya, ya, ya les aviso. Permítanme un segundo. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se interpreta todo eso de las llaves abiertas y cerradas, que es tan importante, ¿verdad? Dice, fíjense, vamos a la primera opción. Dice, ¿qué valor de tensión o voltaje? Anoten ahí que tensión es lo mismo que decir voltaje, ¿verdad? ¿Qué valor de tensión indica el voltímetro cuando la llave L1 está abierta y la 2 está cerrada? ¿Qué quiere decir eso? Vea, volvamos otra vez a nuestro análisis. Vamos a poner que la L2 está cerrada, ¿no? Es decir, hay un puente que conecta los dos extremos de esta conexión. Entonces quiere decir que cuando la corriente viene por acá, baja por acá, acá no puede pasar, porque hay una llave abierta en esa rama. Entonces sigue su camino, baja por acá y por acá sí puede pasar y puede retornar al polo negativo. Entonces yo tendría que hacer lo siguiente. Yo tendría que dibujar de nuevo mi circuito, pero tengo que hacer ciertas modificaciones, ¿verdad? Entonces, acá, ahí. En la parte A, como la llave L1 está abierta, directamente yo lo que tendría que hacer es borrar toda esta rama. Esta rama es, esto de acá no está conduciendo corriente, así que todo esto lo voy a sacar. Cuando en una rama no hay corriente, la borro, la saco, la saco de acá porque eso no existe para el circuito, no está activa esa rama. Entonces la voy a borrar, ¿sí? Una llave lo que hace es anular el paso a través de todo lo que está conectado en esa misma rama. Entonces borramos todo esto, listo, borramos todo esto y listo. Ahí está la primera modificación que voy a hacer, ¿ok? La segunda modificación que voy a hacer a mi circuito es que le voy a borrar los instrumentos de medición. Pero fíjate, el voltímetro se saca directamente, ¿sí? Lo borras así directamente. Esto no existe. Porque son instrumentos ideales. Ellos no participan del circuito, no alteran en nada el circuito. Entonces el voltímetro se borra totalmente, ¿ok? Ahí está. El voltímetro, chao, no está más. Y el amperímetro lo voy a borrar también. Voy a borrar también. Profe, Pero ¿siempre van a ser ideales los sí, instrumentos? siempre son ideales. Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí, sí. Borramos fíjense, el voltímetro se borra, el amperímetro también, pero en el amperímetro hay que hacer esto, ¿no? Van a poner ustedes, van a poner ahí una conexión, ¿verdad? A cerrar con una conexión. Y entonces ahí fíjense que, bueno, esta llave también la tendríamos que borrar, ¿verdad? Y pasarla a su estado cerrado. Ahí. Muy bien. Esa es la parte A. Saqué los instrumentos, saqué los instrumentos, el amperímetro lo reemplacé por un puente y me quedo con ese circuito, ¿no? Y en base a ese circuito, bueno, yo empiezo a hacer todas mis leyes de circuitos, etcétera, etcétera, y ahí voy a deducir cosas, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense, vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a hablar de digamos, algunas orientaciones que te pueden servir a la hora de resolver estos problemas, que ciertamente son un poquito complejos, ¿verdad? Cuando tú tienes un circuito, tú tienes dos opciones para estudiar ese circuito. Una opción es utilizar lo que se llama reducción serie paralelo. Y la otra opción es usar leyes de Kirchhoff. Esto que te voy a contar no es absoluto, no es que siempre va a ser así, pero es una buena orientación a la hora de que yo estoy haciendo un problema. ¿Cuándo voy a usar uno u otro enfoque? Bueno, fíjate que en este caso, mira, tú sabes el valor de la fuente y el valor de las tres resistencias. Mira. Cuando se da ese caso, que tú conoces la fuente, conoces las resistencias, todas, entonces usas reducción serie paralela. Te va a salir el problema directamente. Pero resulta que hay otros problemas, que va a ser la segunda parte de este problema, en donde te falta algún valor. Fíjate que en la segunda parte hablan de esta resistencia que llaman R, y entonces ahí ya la cosa es más complicada. Ya no puedes usar. Sí lo puedes usar, pero te va a costar un montón llegar a la respuesta. Entonces, en ese caso, cuando ya sea la fuente o la resistencia, alguna de estas cosas es desconocida, entonces ahí preferís usar leyes de Kirchhoff. Esta es una orientación, ¿verdad? Hay veces que hay problemas que incluso tenés que mezclar las dos, vas mezclando las dos cosas, ¿verdad? O sea, ya son problemas más complejos, pero bueno. Te quiero decir que generalmente lo más cómodo es usar este. Este es, digamos que es como más evidente, se ve más. Pero si vos ves que te falta un valor de una resistencia o de la fuente, ahí no te va a quedar más que usar leyes de Kirchhoff, que ahí ya te lo voy a explicar, ¿no? Bueno, estoy en este caso, miren, voy a usar la aproximación, la técnica de serie paralela. Lo primero que tengo que hacer cuando voy a analizar mi circuito por cualquiera de las dos técnicas que quiera, es hacer el análisis de corrientes, ¿verdad? El análisis de corrientes. Esto no puede faltar en tu procedimiento. Es obligatorio ese paso del análisis de corrientes, porque en base a ello vas a decidir qué fórmulas vas a usar, ¿sí? Muchas personas se tiran a hacer el circuito así a ciegas y no sale. Este tema, peor que cualquiera, necesita ser muy riguroso en los pasos que vas a dar. Entonces, análisis de corrientes quiere decir que tú tienes que dibujar cómo se va a mover la corriente eléctrica a través de este circuito. Entonces, tú sabes que la corriente sale del polo positivo y trata de regresar al polo negativo recorriendo todo el circuito. Entonces, esta corriente eléctrica que estamos describiendo sería esta de acá. La corriente eléctrica que está circulando en este circuito en este momento va en ese sentido. La carga positiva impulsada por la fuente sigue todo esto y regresa al polo negativo. Bien, ahí está tu análisis de corrientes. Esta corriente, en algunos casos se le llama, lo más común es llamarla corriente de la pila, IP. Algunos le llaman IT,
y total. Es cuestión de gusto, ¿verdad? Lo más común es IP y de la pila, corriente de la pila. Muy bien. Ahora, ¿para qué me sirve mi análisis de corrientes? Bueno, mi análisis de corrientes, vamos a decir acá, que sirve para localizar resistencias en serie. ¿Ok? ¿Y cómo es que las localizo? Bueno, pues la regla es, si están en serie, entonces tienen idéntica corriente. Las resistencias en serie, a través de ellas pasa exactamente la misma corriente. Y en este caso, justo es ese caso, ¿verdad? Fíjense que la única corriente que está pasando acá es la IP, pasa por las tres resistencias. Entonces, estas tres resistencias, en conclusión, están en serie. ¿Por qué? Porque tienen exactamente la misma corriente. Por eso se hace el análisis de corrientes, para detectar qué elementos están en serie. ¿Ok? Profe, una Sí, pregunta. bien. Y por ejemplo, la de arriba no está en paralelo con la de abajo, o sea, de la parte izquierda, y y no está paralela a la parte de arriba y la parte de abajo de la parte derecha. Pero Y esas dos. muy buena pregunta, muy buena pregunta, muy atinada. Ya te contesto. Delfina preguntó, ¿no? ¿Quién preguntó? Delfi. No, ¿quién? Sofía. Ah, Sofi. Sofi, muy buena pregunta. Bueno, te contesto. Mira, cuando uno analiza circuitos, una de las tentaciones mayores y que te va a causar mucho desconcierto es guiarte por el dibujo y no por el concepto. ¿Sí? Nunca te guíes por el dibujo. El dibujo te va a llevar a conclusiones totalmente erróneas. Vos olvídate de que paralelo es esto. Esto es. Esto no es paralelo. Nada te garantiza que esto esté en paralelo ni que estén así. Lo único que garantiza que esté en serie o en paralelo es el concepto. Porque fíjate, si yo tengo acá, por ejemplo, así, ¿verdad? Y yo digo, bueno, la corriente que pasa por esta resistencia necesariamente tiene que pasar por acá y necesariamente pasa por acá. Están en serie, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si acá yo pongo otra resistencia? Fíjate que ya la corriente que pasa por acá, estas dos que tienen la misma corriente, pero esta ya tiene otra corriente distinta y esta tiene otra corriente distinta, porque acá hay un nodo. Mira. Entonces, mi recomendación, contestando a tu pregunta, es nunca te guíes por el dibujo. Estas resistencias, a pesar de que están dibujadas paralelamente, no están en paralelo. ¿Por qué? Porque están en serie. En serie significa igual corriente. Vos siempre aplica el criterio que acá te vamos a contar, ¿verdad? Nunca te guíes por el dibujo, porque el dibujo justamente te lo ponen para engañarte. Fíjate que acá caíste en la trampa o habrías caído en la trampa de pensar que están en paralelo, y no es así. Pero eso es a propósito que te lo hacen, ¿verdad? Para que veas, para saber si tú estudiaste el tema de el análisis de corriente, ¿verdad? Entonces, no vamos a ver la figura, vamos a hacer el análisis de corrientes y de ahí deduzco, ¿verdad? Ya te voy a enseñar después el criterio para detectar en paralelo cómo se hace, ¿sí? Profe, ¿puede ser que entonces si la línea no se bifurca, o sea, no se divide en dos más, salen tres liñitas de una,
Entonces es siempre en serie, y si salen 3 en total, 3 liñitas, es en paralelo. No, tampoco. No, Me no, rindo, no, entonces. no, no. Vamos despacio, vamos despacio. Ahora estamos estudiando serie, ¿verdad? Vos grábate que serie es igual corriente. Listo. Un pasito a la vez. Paralelo, ya lo vamos a ver. No te preocupes. ¿Estamos bien? ¿Me entendiste lo de serie? ¿Lo Sí, entendiste bien? sí, es Ok. así. Bueno, ya vamos a ir a ver lo de paralelo. Teneme paciencia que ya te lo voy a mostrar, ¿sí? Es lo más difícil. Esta parte del serie y paralelo es una, una cosa difícil de, digamos, es fácil, pero es difícil que el estudiante se convenza de que es así, ¿sí? Por eso es que vamos despacio y lo voy a repetir, y lo repito y lo repito, ¿verdad? Serie no importa el dibujo, lo que importa es la corriente, que pase la misma corriente por todo, ¿sí? Luego, la forma en cómo están conectadas, eso no va a interesar. Muy bien, seguimos. Entonces ahora, como tú ya sabes que tus resistencias están en serie, este método que estamos estudiando, que se llama reducción serie paralelo, te dice, estas resistencias que están en serie, las vamos a volver una sola resistencia, que se va a llamar resistencia equivalente en serie, ¿sí? El propósito de este método es hacerlo más pequeño el circuito. Y para eso se recurre a los equivalentes, que quiere decir que todo esto, mira, vamos a marcar acá, vamos a marcar todo esto acá, esta serie de resistencias la vamos a volver una sola, ¿sí? Todo esto, todo esto lo vamos a hacer una sola resistencia. Vamos a sacar estas tres resistencias y vamos a poner ahí donde están esas tres una sola, ¿verdad? Entonces, mi siguiente paso es, voy a calcular resistencia equivalente en serie, la que va a reemplazar a esas tres resistencias. ¿Cómo se calcula el equivalente en serie? Bueno, el equivalente en serie se calcula con la suma de todas las resistencias que estén conectadas en serie, ¿ok? Vas a sumar todas esas resistencias y esa va a ser el reemplazo de las otras, ¿verdad? Entonces diríamos 450 más 300 más 150. 450 más 300. 300 da, profe. Gracias, muy amable. Más 300 más 150. Esto da 900, ¿no? Entonces, Sí. sería, sí, serían 600 entre la primera y la última, más 300, pues, perdón. Un segundito, ahí está. Bien, bueno, ok. Entonces, de tu análisis de corrientes, tú concluiste que tus resistencias están en serie. Perfecto. Entonces, este método te dice, bueno, hace una cosa, agarra todas esas resistencias y hacela una sola, con el objetivo de que tu circuito sea más pequeño, que lo puedas manejar mejor, que puedas estudiarlo de una manera más simple, ¿verdad? Requisito obligatorio en estos problemas de reducción de serie y paralelo, que es la parte fea de este tema, es que cada vez que haces una reducción, tienes que volver a pintar el circuito, ¿verdad? O sea, tienes que volver a hacer
tienes que dibujar la reducción que hiciste. El circuito reducido tiene que estar ahí y bien prolijo el circuito, porque si no, no voy a entender cómo va la cosa, ¿verdad? Entonces, agarro este circuito y se recuerdan que voy a reemplazar todas estas resistencias por una sola. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues dibujar la fuente ahí arriba, algo así, ¿verdad? El circuito sería este, dibujar así. Una fuente por acá. Y saliendo del circuito, no importa dónde, ¿verdad? Si quiero lo pongo acá, si quiero lo pongo al costado, eso no importa. Total es una única resistencia. La puedo poner acá, la puedo poner acá, acá. Preguntar eso, profe. ¿Cómo sabes dónde poner la resistencia? Es lo mismo, ¿verdad? Porque si tú la pones acá, fíjate que donde tú la pongas, la corriente va a ser la misma, ¿verdad? Recuerda que acá lo que importa es que, si quieres para orientarte mejor, te lo voy a mostrar acá, ¿verdad? Porque esto es importante saber. Fíjate que dibujando otra vez acá en el circuito que vamos a reducir, el conjunto de resistencias empieza acá, ¿verdad? Y la última resistencia terminaría acá. Todo este bloque, todo esto de acá, lo vas a reemplazar por una sola resistencia, ¿verdad? Entonces tú podrías hacer esto, podrías decir, bueno, fijándome en este dibujo, copio la fuente, ¿verdad? Copio la fuente, sale de ahí de la fuente una rama hacia la izquierda, una hacia abajo, y del otro lado sale para acá. Yo puse acá los dos puntos de unión, ¿verdad? Entre estos dos puntos están las tres resistencias, ¿verdad? Entonces ahí es donde tú tienes que poner la resistencia equivalente, es decir, la puedes poner acá, puedes ponerla así, esa sería una opción. Si quieres ponerla acá así, también es lo mismo. Si quieres ponerla acá así, es lo mismo, no importa. Con que esté entre esos dos puntos es suficiente. No sé si contesté a tu pregunta, Perfecto, sí, sí, entendí, gracias. ¿sí? Bueno, por nada. Entonces, en atención a eso, hagamos nuestro dibujo, ¿verdad? Acá lo voy a hacer de nuevo. Y ya vimos que no importa dónde yo ponga la resistencia, es lo mismo, es lo mismo. Yo la voy a poner acá abajo, pero no, eso no quiere decir que estoy insinuando que esté en paralelo, ni en serio, ni nada. Bueno, listo. Ese es mi circuito reducido al máximo. Esto se llama resistencia equivalente serie y vale 900 ohms. Y la fuente, que nos habían dado también el valor, la fuente tiene un valor de 9 voltios. Bien. Este circuito tiene un nombre, se llama circuito equivalente. Equivalente. Así se le llama, ese circuito que vos obtenés hasta la máxima reducción a una sola resistencia. Muy bien. Entonces, una vez que terminaste y llegaste a este punto de la máxima reducción, va a empezar un camino de retorno, ¿sí? Vamos a empezar un camino en el cual vamos a ir de este dibujo, vamos a pasar a este, y una vez que tengamos este, regresamos a este. Es un camino de, este método es de ida y vuelta, ¿verdad? Es decir, tengo que recorrer dos veces el camino, de ida y de vuelta. Y eso exige que uno sea muy prolijo y ordenado, ¿verdad?
Entonces que van a ver ustedes que voy a usar unas tablitas para orientarme, que quede claro el procedimiento. Hay gente, ayer hicimos unos ejercicios de estos con otra comisión, y me dijeron, ¿para qué usar la tablita? ¿O puedo hacer el problema sin la tabla? Sí, o puedes hacer como tú quieras, la cosa que esté en los cálculos. Yo uso la tabla porque necesito ser ordenado, porque si escribo desordenado acá, después no me entienden, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿qué, qué es lo que vamos a hacer? La rutina va a ser la siguiente. Vamos a agarrar cada resistencia que voy encontrando, ¿verdad? Y a cada una de esas resistencias le vamos a buscar, vamos a ver si tenemos el valor de la corriente y vamos a ver si tenemos voltaje. Si nos falta alguno, aplicamos algún concepto y lo vamos deduciendo. Vamos a utilizar reiteradas veces la ley de Ohm para hacer esa rutina que les digo, porque va a ser una rutina. Si nos falta el voltaje, usamos esta fórmula. Si nos falta la corriente, usamos esta fórmula, también deducida de la ley de Ohm. Y si nos falta la resistencia, que no va a ser el caso porque la tenemos, pero si nos faltara, haríamos delta B sobre I. ¿Sí? Cuando esté completa la tabla, pasamos al circuito anterior y así, hasta regresar al circuito original. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a ir con nuestra primera tablita. Vamos a estudiar esta resistencia. Yo sé el valor de esa resistencia, lo anoto acá, 900. Ya sé que esto está en ohms. Esto va a estar en amperios. Y esto va a estar en volts. Ahora, quiero que pongan mucha atención acá. Miren, díganme ustedes qué voltaje tiene esta resistencia. ¿Qué voltaje tiene? ¿Quién me dice? 9. 9, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno habla de voltaje en una resistencia, estás hablando de la resta de estos dos voltajes, de los voltajes que hay en sus extremos. Y tú te recordás que habíamos dicho que el polo positivo de la fuente otorgaba el voltaje de la fuente a todo este terminal, y el otro voltaje, las otras patitas de la fuente te ponían un voltaje de 0. Entonces el voltaje tuvo un cambio de 9 voltios. Tenemos 9. Bien, se va a cortar el Zoom, nos volvemos a conectar con el mismo link, pero vamos a parar 10 minutitos, ¿sí? Nos vamos a descansar un rato, porque esto viene largo. Estamos a las 6:50, nos conectamos de nuevo con el mismo link, por favor, cuando se corte, Dale. ¿sí? Muchas gracias. Bueno.